Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Voy a rogarles que tomen su lugar. Y en esta tarde vamos a continuar con los temas que se han estado tocando, todos basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y voy a pedirles que abran sus escrituras en Hechos capítulo 5, que leyó nuestra hermana Conchita. Y ya no vamos a leer los versículos, que es del 1 al 11. Y quiero hacerles un comentario antes de entrar en el tema, de que fíjense que siempre me gusta recomendar que cuando nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios para estudiarla, siempre tengamos un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De aprender algo de la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo decía eso, que guardáramos sus palabras, y guardar es aprender, entender y practicar. Pero hoy, en esta tarde, pues solamente les suplico que los puntos importantes queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, aquí en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles se habla de un matrimonio que es Ananías y Zafira. Y desde luego que pues ustedes más o menos ya tienen idea de lo que se trata, porque ya leímos el texto que es del versículo 1 al 11, y solamente quiero iniciar con una introducción hablando acerca de aquella iglesia en donde sucedió este caso, y quiero que me pongan atención en esto que voy a predicarles, o que les voy a comentar más bien, que este matrimonio de aquí de Hechos 5, o sea, de Ananías y Zafira, fíjense que venden una propiedad, pero esto era práctica de la iglesia. Y esto es algo importante que yo quería comentarles como parte de la introducción, en donde la iglesia en sus primeros años, que diríamos que fueron sus años de gloria, sus años de florecimiento, y hicieron muchas cosas muy hermosas, y que la mayoría de la gente pues vamos a decir que les aplaudía, porque esto era nuevo, una nueva forma de comportarse de la gente que pues era religiosa. Y vamos a leer aquí mismo en Hechos, en el capítulo 4, y leemos del versículo 32 en adelante. Este sería el contexto de los versículos del capítulo 5. Y dice así el versículo 32, vamos a leer del 32 al 37. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas, las vendían, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, aquí a grosso modo podemos contemplar de cómo vivían los apóstoles, ¿sí? Algo que yo subrayé aquí, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y esto es lo que quiero destacar, de que aquellos primeros cristianos eran de un corazón humilde, sencillo, amoroso, porque esto es lo que nos quiere decir aquí, que eran de un corazón. O sea que era realmente una congregación, una iglesia que amaba verdaderamente. O sea, no eran nada más palabras que dijeran yo te amo mucho, no, era un amor sincero, verdadero y demostrado con hechos. Y entonces aquí, repito, fueron sus primeros años de gloria, pero fíjense que qué tristeza, ¿no? Porque fue muy poco tiempo, muy pocos años en que la iglesia vivió de este modo. Luego empezaron los problemas dentro y fuera de la iglesia. Antes, en el capítulo 2 de aquí mismo de Hechos, quiero que veamos algo que también es importante que lo analicemos. Hechos 2, y vamos a ver del versículo 43 en adelante, que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y con este otro versículo nosotros podemos darnos cuenta que realmente la conducta, la forma de comportarse de los hermanos de aquella primera iglesia, como decían también ahora en la semana, que eran los nuevos seres que habían nacido, los nuevos humanos, la nueva humanidad, de cómo vivían en comunión. O sea que aquí realmente era una comunión en donde, pues diríamos que empezó el comunismo. Todas las cosas tenían en común. Y dice en el versículo 4, vuelvo al versículo 32 del capítulo 4, que todos eran de un corazón
y un alma. Bueno, decíamos de que el corazón era un corazón humilde, sencillo, amoroso, etcétera. Y un alma. Ahora, ¿qué quiere decir un alma? Esto quiere decir que ellos no eran de un carácter o que tuvieran una conducta de doblez, que ellos pues tuvieran, como a veces se dice, dos caras. Ahorita ponen una cara y luego después otro. Eso es lo que quiere decir, que son de dos caras. Y pues más sencillo sería que no había hipocresía. Eso quiere decir que eran de un alma, eran sencillos, abiertos, sinceros, verdaderos. Todo esto podríamos decir que quiere decir esto de un alma. Y esto era lo que los mantenía unidos. Veíamos en el capítulo 2 que se juntaban a comer en las casas, y allí en el templo pues era una armonía que tenían, un amor, un afecto, un cariño que se apreciaban y que se amaban profundamente. Y les vuelvo a repetir, era un amor que lo manifestaban a través de sus hechos. Y luego, quizá, ¿qué podríamos aprender de aquí? Bueno, de que, fíjense que nos da el mensaje, estos versículos, de que es importante que nosotros tengamos ese tipo de comunión para que realmente sea una comunidad, como nosotros nos llamamos o nos decimos, que somos una comunidad. Y aquí si analizamos, yo podría decirles que realmente no hacemos esto, no lo llevamos a cabo, porque miren, yo que vivo aquí cerquita, ¿cuántos conocen mi casa? Bueno, son bastantitos, pero a veces no sabemos dónde viven los hermanos, no sabemos sus casas, nunca nos invitamos. Oye, te invito a comer, ¿no? Porque eso nos ayuda a estrechar más nuestra amistad, nos ayuda a estrechar más nuestro amor, ¿sí? Un amor más sincero, más verdadero. Y esto sería lo que podríamos contemplar aquí y decir, pues sí, yo creo que sería interesante, sería bonito que pues por lo menos de vez en cuando invitaran al pastor a su casa. ¿No creen? Bueno, ok, entonces decía, desafortunadamente duró muy poco la luna de miel de aquella iglesia, porque ya en el capítulo 5 empiezan los problemas, un problema interno. Dice que había un cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, y vendió una heredad. Les decía que esto era una práctica de la iglesia, de que vendían sus heredades o sus propiedades, y pues esta pareja, este matrimonio, también hizo lo mismo. Y quizá nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué la vendieron? ¿Por qué vendieron esa propiedad? Realmente no era que les exigieran que los hermanos que tenían, por decir, 2, 3 propiedades o 4, tenían que vender algunas de sus propiedades. No se les exigía, no se les pedía que vendieran sus propiedades. Si las vendían era por decisión propia, era porque ellos así lo habían decidido.
Y entonces aquí a estos hermanos o este matrimonio venden una propiedad y no sé en cuánto la hayan dado, pero dice el versículo 2, y sustrajo, o sea, Ananías sustrajo del precio, sabiéndolo también su esposa, su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, aquí esto es algo que no está haciendo correctamente Ananías. O sea, de que haya vendido su propiedad, pues vuelvo a repetir, fue decisión de ellos. Y ahora, tenían que llevar la cantidad total de lo vendido, de lo que habían obtenido. Fíjense que no, tampoco. Y en el versículo 2, que dice, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, aquí en el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, mi pregunta sería, bueno, ¿y cómo supo Pedro de que había sustraído parte de la venta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Quién le dijo? ¿Quién le vino con el cuento? El Espíritu, exactamente, el Espíritu Santo. Fíjense que quien tiene el Espíritu Santo puede leer la mente de las personas, igual que lo hacía el Señor Jesús. O sea, entraba una persona y el Señor Jesús ya sabía cómo era, quién era y cuáles eran sus propósitos, sus pensamientos. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que sí, realmente esto fue lo que sucedió. Pedro se dio cuenta de que había sacado parte del dinero de la venta. Y entonces en el versículo 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea, si era tuya, ¿tenía que venderla? No, pues es tuya. Así, aquí les está diciendo Pedro, o le está diciendo Pedro a Ananías, si la retenías, o sea, si no la vendías, pues se te quedaba a ti. Nadie te iba a decir absolutamente nada. Ahora, y vendida, no estaba en tu poder, no tenías el dinero en tus manos, tenías que traer una parte que se te exigiera, que se te pidiera. No, te podías quedar con todo el dinero, ¿sí? Con todo el dinero de la venta. Ahora, pero Ananías lleva nada más una parte. Ahora, ¿hizo mal por eso? Eso es, o sea, si él hubiera llevado esa parte, por decir que la propiedad valía 1,000,000 de pesos, y entonces él decide, bueno, de 1,000,000 de pesos, pues nada más voy a llevar 300. Y hubiera estado perfecto, correcto, ningún problema. Pero el problema fue de que llega y pone los 300,000 pesos. Sí, dije, no, de 1,000,000 son 300,000 pesos. 300,000 pesos y los pone ahí a los pies de los apóstoles y le pregunta a Pedro, ¿en esto vendiste la propiedad? Y él le dice, sí. Ahí estaba el problema. O sea, el pecado
de mentirle a Dios. Y le dice, estoy en el versículo 4, le dice Pedro, no estaba en tu poder para que te quedaras con la parte que tú quisieras, ¿sí? Y que trajeras lo que tú también decidieras. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esto también es algo muy importante que yo quiero que quede pues como grabado. O sea, hay algo que a Dios no le agrada, que nosotros tratemos de hacerle trampa, de mentirle. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce todo del hombre, todo, no lo podemos engañar. Cuando nosotros pensemos hacer algo y que como que Dios no nos ve, estamos bien equivocados. Entonces le dice Pedro, y esto les digo, es importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta: no has mentido a los hombres. O sea, él pensaba que iba a engañar a los apóstoles, y pues a lo mejor sí los engañaba, porque pues no iban a saber todos en lo que había vendido la propiedad. Pero dice el apóstol Pedro: le has mentido a Dios, porque Pedro tenía el Espíritu Santo de Dios, y entonces esa mentira, ese engaño que quería realizar Ananías, se lo estaba haciendo a Dios, porque allí estaba la presencia de Dios a través de Pedro, ¿sí? O sea, Dios, fíjense, esto es algo importante que también tenemos que entender. O sea, hay una mente suprema, la mente del soberano, que de allá emanan todos los consejos y todos los mandamientos y todos los designios de Dios el Todopoderoso. Ahora, Él se revela al hombre, se revela a sus criaturas por medio de, no sé si sepan de qué diferentes formas Dios se revela al hombre. ¿Sí saben? No les entendí. ¿Por sueños? Miren, Dios se revela al hombre por medio de su creación, ¿sí? Y a eso se le llama revelación natural, ¿sí? Luego se revela al hombre por medio de su palabra. O sea, nosotros conocemos mucho de Dios por este santo libro, ¿sí? Luego se revela por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, es, vamos a decir, como su máxima revelación, ¿sí? Pero también se revela por su Espíritu Santo en el hombre, y esto es algo muy importante para el cristiano, porque Dios se está sirviendo del hombre para que lo dé a conocer ese hombre en quien Dios ha puesto su espíritu, dé a conocer cuál es la voluntad de Dios. O sea, ese es como la función del Espíritu Santo, y esa es, vamos a decir, palabra de Dios. Es Dios a través de su Espíritu hablando a sus criaturas por medio de los hombres. ¿Sí me expliqué? ¿Sí, hermanos? ¿Quedó clarito?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice aquí en el versículo 5? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquí fíjense que muchos comentaristas, o algunos comentaristas, no voy a decir que muchos, algunos comentaristas dicen, bueno, como que Dios no es muy tolerante, ¿no?, con nosotros. O sea, cometió un pecado Ananías e inmediatamente muere. Y ahora, ¿nosotros qué pensaríamos? ¿No es paciente Dios con nosotros? ¿No es paciente Dios con el hombre? ¿No fue paciente Dios con Ananías? ¿O qué pasó? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? De que el pecado trae consecuencias, y no es que Dios no sea tolerante, no sea paciente, no sea bondadoso, no sea amoroso, ¿sí?, sino que aquí el Espíritu está realizando una de sus funciones. ¿Sabían esto? O sea, ¿cuántas funciones realiza el Espíritu? No, fíjense que nada más tres. Son tres funciones que realiza el Espíritu, y esta es una de sus funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Vamos a ver en el Evangelio de Juan. En el capítulo 16, y si ya están ahí, alguien que me haga favor de leer, por favor, los versículos, bueno, el 8 y 9, por favor, o desde el 7, si me hacen favor, para que sepamos de quién está hablando. ¿Alguien que me haga favor? ¿Que me ayude? Allá atrás. Si gusta, hermano. Sí, por favor. Dice así, Juan 16 del 7 al 9. Porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gracias. Amén. Hasta ahí nada más. Se fijan en el versículo 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta es una función que está realizando allí el Espíritu Santo. Un pecado grave, y el Espíritu Santo aplica el juicio, ¿sí? Versículo 11, y de juicio. Y como esta situación que pasó aquí, y que el Espíritu aplicó su juicio, así está manejando, vamos a decir, el Espíritu a su pueblo, a su iglesia de Dios. O sea que usted a veces cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna necesidad, etcétera, ¿no? Piense, ¿en qué estaré fallando? No es siempre, no, a veces, sobre todo en las enfermedades, ¿no? Pero yo pues siempre recomiendo, porque yo así lo hago, cuando tengo algún problema, sobre todo de salud, ¿no? Siempre me pregunto, Señor, ilumíname para ver si estoy mal en algo, si estoy fallando, porque
somos seres humanos, somos gente frágil, gente inclinada al pecado. Entonces, de una forma o de otra, a veces fallamos y entonces tenemos que hacernos esa pregunta y que Dios nos ilumine y decirle: perdóname, Padre, realmente no lo entendí, no lo comprendí, no me di cuenta que esto te molesta, ¿sí? Y entonces es algo que podemos aprender aquí de este versículo. Y luego tenemos el versículo versículo 6. Bueno, de ahí en adelante casi es lo mismo. Nada más voy a leer, ¿no? Y versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, o sea, de Pedro, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Bueno, ¿qué podemos contemplar aquí en este texto? Y acuérdense que siempre les hago hincapié, o sea, el texto lo tenemos del versículo 1 al 11. Y entonces ahora, en el texto, ¿qué más podemos encontrar? Y hay algo que está aquí en el texto y que quiero que también le pongamos atención. Dice en el versículo versículo 3: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, vamos a preguntarnos, bueno, Satanás llenó el corazón de Ananías, ¿pero de qué lo llenó? ¿Alguien podría decirme? Porque esto es lo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿De qué lo llenó? ¿De qué? Avaricia. ¿Qué más? Mentira. ¿Qué más? Vanagloria. Fíjense que todo eso hace Satanás. O sea, aquí ya estamos viendo hacia a grosso modo, todo esto hace Satanás, o sea que él puede, que diríamos, mandar espíritus que nos inclinen, nos lleven a cometer pecados. Ahora, ¿por qué tiene esa ventaja Satanás sobre nosotros o esa influencia, ¿no? Vamos a decir, esa influencia en nosotros y podernos cambiar nuestros pensamientos? ¿Por qué? Por la carnalidad, muy bien. Ya pensé que me ibas a decir lo que yo estoy esperando. Sí, no, pero está correcto, es correcto, porque no tenemos una comunión muy estrecha con Dios. ¿Qué más? Peque, lo ibas a decir ya. Porque no hay temor.
No hay temor, bueno, también es perfecto. Ajá, sí, perdón. Queremos decidir, ¿sí? Bueno, te la voy a valer. Miren, ¿cómo era esa comunión con Dios que dice Becky? O sea, eso por medio del Espíritu Santo. Fíjense que si Ananías y Zafira hubiesen tenido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no puede Satanás llenar el corazón de Ananías ni de Zafira. No hubiera podido. ¿Sí? Entonces, ahora, otra enseñanza más. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de llenar nuestro corazón del Espíritu de Dios. O sea, allí está lo importante de este estudio. Y yo diría lo más importante en esta tarde. El cristiano sin el Espíritu Santo es hombre muerto, porque Satanás es más fuerte que nosotros, porque sus poderes nos dominan, ¿sí? Entonces solo se necesita el Espíritu del Todopoderoso, y ahí sí no hay nada que pueda hacernos caer. Por eso dicen el Señor Jesús, Él estaba llenísimo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo iba a poder Satanás hacerlo caer? Jamás, nunca. Y eso también es con nosotros, sus hijos de Dios, los comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar, miren, vamos a preguntarnos esto: ¿qué significó este hecho, este acontecimiento más bien para la iglesia primitiva, para los primeros cristianos? ¿Qué significó? ¿Cuál fue el mensaje que ellos entendieron, que ellos comprendieron? Bueno, les voy a decir que realmente las cosas de Dios deben tomarse muy en serio, no tomarlas así a la ligera, porque con Dios no se juega. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Con Dios no se juega. Incluso podríamos decir hasta escuchar su palabra. ¿Se acuerdan que en un principio yo les dije, hay que aprender algo? Cuando nos acerquemos, acuérdense, al estudio de la palabra, procuren siempre aprender algo. No nada más llegar y oír y salir y ahí en la puerta nos preguntan, y oye, ¿de qué se trató? ¿Quién sabe? No supe. No, tenemos que aprender esto. Quiero que quede en nuestras mentes: con lo divino no se juega. Siempre tenemos que tener ese respeto a Dios, a su palabra y a su espíritu. Un respeto. Si ustedes ven estamos en el capítulo 5, en el versículo 3 del capítulo 5, no es cierto, es el versículo 5. Dice el versículo 5, el inciso B, vamos a decir, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Sí? O sea,
¿Cuál fue el mensaje, o más dicho, la respuesta al mensaje de este acontecimiento? Temor. Temor a Dios. Versículo 11. Y un gran temor, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y con esto termino, hermanos. Primero, quiero que veamos unos versículos de Proverbios capítulo 6. Sí, ya están ahí. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Y ahora sí les voy a pedir a todos, que se pongan de pie y vamos a darle lectura a este precioso versículo. Para de que 8 días, si les preguntan de qué se trató la predicación de hoy, todos podamos responder. ¿Qué dije? Que Proverbios 6, 16. Ok, bueno, leemos todos juntos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Dice la lengua mentirosa aborrece. ¿Saben qué es aborrecer? No la tolera, ¿sí? Es algo abominable delante de Dios, la boca mentirosa, los que corren. Y esto sería el mensaje para hoy, a la iglesia de hoy en este tiempo, que procuremos no ser mentirosos. Esto es algo muy importante delante de Dios. Aborrece la mentira. Y nosotros, a veces no hacemos mucho énfasis en la mentira, pero acuérdense que el Espíritu vino para hacer juicio. Y la mentira es un pecado en donde el Espíritu aplicará su juicio. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y pasa a vosotros.